A lo largo de la última semana, Gaza ha sido testigo de horas horrendas, sumidas en una agonía que ha perdurado cerca de un mes. Durante este tiempo, las fuerzas de defensa de Israel han dirigido sus ataques hacia campamentos de refugiados, que se cree están siendo utilizados como puntos estratégicos por los militantes. Tras un devastador ataque aéreo de Israel en el campamento de Jabalia, el mundo reaccionó horrorizado ante la carnicería que se estaba desarrollando en el área. No obstante, Israel hizo caso omiso de las protestas y continuó su ofensiva sin disminuir la intensidad. En el curso de estos ataques, lamentablemente, cientos de militantes de Hamás perdieron la vida. Además de los militantes, muchos palestinos inocentes también sufrieron pérdidas irreparables. En medio de esta agitación, Hezbolá ha sido un actor clave durante un largo periodo de tiempo. Ayer, por primera vez desde el inicio de la guerra, el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, dirigió un discurso que desencadenó un nuevo conflicto entre Hezbolá e Israel. Es importante examinar lo que aconteció a continuación. Los ataques transfronterizos entre Israel y Hezbolá se han intensificado en los últimos días. Hezbolá llevó a cabo un ataque al puesto de mando del ejército israelí en la disputada área de Sheba Farms, en la frontera entre Líbano e Israel, empleando 2 drones cargados de explosivos. Estos ataques de Hezbolá alcanzaron las ciudades de Kiryat Shmona y Safed, causando heridos en su camino. Hezbolá tenía la intención de continuar sus ataques hoy, pero se encontró con una respuesta contundente por parte del ejército israelí. Las fuerzas de defensa de Israel ejecutaron un asalto anfibio contra Hezbolá, atacando muchas de sus posiciones ayer. Como resultado de este ataque intensivo, Hezbolá sufrió numerosas bajas en sus filas. A pesar de la confianza que había adquirido tras el discurso de Nasrallah, Hezbolá sufrió una severa derrota hoy. Mientras tanto, los tanques israelíes avanzaron velozmente en su contraofensiva. Israel, que ha lamentado la pérdida de unos 25 soldados desde el inicio de la guerra, respondió con firmeza a los militantes de Hezbolá. Ahora es pertinente escuchar las declaraciones de Nasrallah, respaldado por los militantes de Hezbolá después de estos dramáticos acontecimientos. El secretario general de Hezbolá, Hassan Nasrallah, se dirigió al público el viernes por primera vez desde que Hamás inició una serie de ataques en el sur de Israel, cobrándose la vida de 100 personas y desencadenando una campaña devastadora de bombardeos y una invasión terrestre. El líder de Hezbolá advirtió que una guerra regional con Israel se está volviendo una posibilidad más realista. Afirmó que Hezbolá intensificará su presión militar sobre Israel, aplicando la regla del ojo por ojo, aunque aclaró que este no es el momento adecuado para un conflicto total. Dirigiéndose a aquellos que abogan por que Hezbolá declare la guerra en toda la región, les dijo: «Esperen, esto es solo el comienzo. Habrá más acciones contra Israel en diversos frentes en los próximos días». Israel se encuentra inmerso en una preocupación creciente de que este conflicto pueda desencadenar una escalada hacia una guerra regional, un escenario que parece ser realista y con posibilidades reales de acontecer. El discurso del líder, de 63 años, fue transmitido en plazas a lo largo del Líbano, generando una gran respuesta por parte de sus seguidores. Decenas de miles de simpatizantes en los suburbios del sur de Beirut se congregaron para respaldar sus declaraciones, entonando el lema «Estamos aquí, oh Nasrallah». Además, algunos partidarios del grupo desplegaron una pancarta con la inquietante inscripción: «Nada más que sangre puede detener la opresión». Hezbolá, una organización catalogada como terrorista por Estados Unidos, enfrenta una creciente presión por parte de grupos palestinos en el Líbano. Nasrallah reveló que Hezbolá había perdido a 57 combatientes en los ataques israelíes. Este conflicto sangriento ha cobrado un alto precio para todas las facciones involucradas. Mientras tanto, algunos líderes de Hamás han utilizado las redes sociales para instar a Hezbolá a una mayor intervención, lo que ha generado críticas por parte de grupos en el mundo árabe sunita. En medio de esta compleja situación, diplomáticos occidentales y árabes se han esforzado en transmitir mensajes entre Israel, Hezbolá y Estados Unidos en Beirut, en un esfuerzo frenético por calmar las crecientes tensiones. El discurso de Nasrallah refleja lo que los funcionarios de Hezbolá han comunicado a los diplomáticos y a sus propios militantes. Ni Israel ni Estados Unidos están dispuestos a retroceder en esta situación, según un alto funcionario de Hezbolá. El mensaje es claro. No se trata de si intervendremos, sino de cuándo lo haremos. Y eso es lo que estamos tratando de comunicar a nuestros combatientes.
El conflicto entre Israel y Hamás ha llevado a una escalada de tensiones en Oriente Medio. Las cifras de víctimas informadas por los funcionarios de salud en Gaza, bajo el control de Hamás, son escalofriantes, con más de 9,000 personas muertas, la mayoría de las cuales eran niños. El ejército israelí no hace distinción entre civiles y combatientes. Una guerra a gran escala entre Hezbollah e Israel, algo que no se veía desde 2006, podría ser perjudicial para ambas partes y aumentar las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Representaría un desafío importante para Israel, ya que tendría que luchar en múltiples frentes por primera vez en 50 años y agravaría aún más la crisis en el Líbano, que ya ha estado lidiando con problemas durante años. El ministro de Relaciones Exteriores libanés, Abdullah Abu Habib, sugiere que hay una comprensión de la delicada situación en el Líbano y que Hezbollah no parece estar interesado en iniciar un conflicto. Irán hace referencia a una coalición de grupos respaldados por ellos como el eje de la resistencia, que incluye a Hamás y otros grupos palestinos, así como milicias en Siria e Irak. Hezbollah es el aliado más poderoso de Irán en esta coalición. Hezbollah, con su arsenal de 130,000 cohetes y misiles, algunos capaces de alcanzar Tel Aviv, y miles de combatientes con una vasta experiencia en combates en Siria, supera en poder a Hamás, que es considerado una organización terrorista en Israel. El ayatolá Ali Khamenei, líder supremo de Irán, asevera que Israel está en un estado de confusión y desesperación. También insinuó que Israel no habría sobrevivido mucho tiempo sin la ayuda de Estados Unidos. El impactante desarrollo posterior a estos eventos fue la respuesta de Argelia a los ataques de Israel, que comenzó después del conflicto. El presidente argelino recibió un respaldo unánime en una votación del Parlamento argelino, otorgándole la autoridad para declarar la guerra a Israel en respuesta a los ataques israelíes. La Asamblea Nacional Popular de Argelia convocó una sesión extraordinaria para abordar la situación, y los miembros del Parlamento mostraron solidaridad con Palestina, portando banderas y bufandas palestinas mientras coreaban cánticos como «El ejército argelino es tuyo, Gaza». Según el ministro de Relaciones Exteriores de Argelia, los ataques de Israel son vistos como parte de un esfuerzo más amplio para eliminar a Palestina del mapa. Este es un giro significativo en la situación, ya que Argelia se suma a la creciente lista de naciones que expresan su apoyo a Palestina y su condena a las acciones de Israel. Los rebeldes Houthis en Yemen, respaldados por Irán, también se unieron a la retórica contra Israel hace una semana, lo que provocó la respuesta de Israel al desplegar buques de guerra en el Mar Rojo. Esto indica una creciente preocupación internacional en medio del conflicto. Cerca de Shifa, se informa que el ejército de Israel atacó un convoy que, según afirman, estaba siendo utilizado por combatientes de Hamás. Sin embargo, esta afirmación fue refutada por Ashraf al-Qudra, portavoz del Ministerio de Salud palestino, quien argumentó que 2 camiones ambulancia colisionaron y que el convoy transportaba a personas. Trágicamente, al menos 14 personas murieron en ataques separados llevados a cabo por las fuerzas israelíes en el norte de Gaza. Entre los ataques se incluye un ataque a una caravana de evacuación en Al-Rashid. Además, un ataque israelí a una escuela en el área de Safawi, que se utilizaba como refugio para personas desplazadas, resultó en la muerte de al menos 50 personas. En medio de la creciente crisis humanitaria, la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos anunció que ya no proporcionaría protección de refugios que operan bajo la bandera de las Naciones Unidas, lo que ha generado una gran preocupación en la comunidad internacional. Esto refuerza la percepción de que el pueblo palestino se encuentra cada vez más solo y sin apoyo. Además, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para Palestina de los Refugiados informó que, desde el inicio del conflicto, al menos 38 personas han perdido la vida dentro de los edificios de las Naciones Unidas, con 5 de esos sitios impactados directamente por bombas. A pesar de las crecientes demandas de una pausa humanitaria en los combates, especialmente por parte del gobierno de Estados Unidos, el primer ministro israelí Netanyahu rechazó la perspectiva de una tregua breve, afirmando con determinación: «Nunca retrocedo, independientemente de la oposición que reciba». En este contexto, el ejército israelí continúa sus ataques en los campamentos de refugiados en la Franja de Gaza.